La carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, es una de las epístolas más profundas y teológicas del Nuevo Testamento. Dirigida a la iglesia de Éfeso, una ciudad estratégica y multicultural del Imperio Romano, esta carta destaca la grandeza del plan de Dios para la humanidad, revelando el misterio de la redención en Cristo y la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pablo escribe sobre la gracia salvadora, la identidad de los creyentes como hijos de Dios y la importancia de vivir una vida digna del llamado cristiano. Además, en Efesios encontramos una enseñanza poderosa sobre la armadura de Dios, que equipa a los creyentes para enfrentar las batallas espirituales. En este video, exploraremos el contexto histórico de esta carta, sus enseñanzas clave y cómo su mensaje sigue impactando nuestras vidas hoy. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas del Nuevo Testamento para descubrir las riquezas espirituales de la carta a los Efesios. En Efesios 1:3 se narra: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo comienza su carta a los Efesios con una exaltación de las bendiciones espirituales que los creyentes han recibido en Cristo. Este pasaje establece el fundamento teológico de la carta, destacando el plan eterno de Dios para redimir a la humanidad y unir todas las cosas en Cristo. Pablo invita a los efesios a reflexionar sobre el alcance de estas bendiciones, que no son terrenales, sino espirituales y eternas, y que provienen únicamente de la gracia de Dios. Pablo identifica a Dios como el origen de todas las bendiciones espirituales. Estas bendiciones trascienden lo material y se refieren a la salvación, la adopción como hijos de Dios y la esperanza eterna en Cristo. Todas estas bendiciones se encuentran únicamente en Cristo, quien es el centro del plan redentor de Dios. Pablo explica que Dios eligió a los creyentes en Cristo antes de la creación del mundo. La elección no se basa en méritos humanos, sino en el propósito y amor de Dios, para que los creyentes sean santos y sin mancha delante de Él. Dios predestinó a los creyentes para ser adoptados como hijos suyos, otorgándoles una posición privilegiada en su familia. Estas bendiciones incluyen la redención y el perdón de pecados. Cristo pagó el precio de nuestra libertad a través de su sacrificio en la cruz, redimiéndonos de la esclavitud del pecado. Este perdón no se gana, sino que es otorgado por la abundancia de la gracia de Dios. Dios ha dado a conocer el misterio de su voluntad, centrado en Cristo. Este misterio se refiere al plan de Dios de unir todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, bajo el señorío de Cristo. Los creyentes son parte de este plan eterno, con la garantía de una herencia celestial. Pablo concluye esta sección hablando del Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia. Al creer en Cristo, los creyentes reciben al Espíritu Santo como sello, una marca de pertenencia a Dios. El Espíritu Santo es el anticipo de la herencia que los creyentes recibirán plenamente en el futuro, asegurando su salvación. Éfeso era un importante centro comercial y religioso, famoso por el templo de Artemisa. La iglesia allí enfrentaba desafíos culturales y religiosos, incluyendo el politeísmo y las prácticas paganas. La elección y predestinación eran conceptos profundos que Pablo explicó para fortalecer la fe de los creyentes, recordándoles que su salvación era parte del plan soberano de Dios. El Espíritu Santo era visto como la presencia activa de Dios entre su pueblo, otorgando poder, dirección y seguridad de salvación. En Efesios 1:17 se narra que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En esta sección, Pablo eleva una oración ferviente por los creyentes en Éfeso, pidiendo a Dios que les conceda sabiduría, revelación y entendimiento espiritual. Su oración no solo refleja su profundo amor por la iglesia, sino también su deseo de que los efesios comprendan plenamente la grandeza de la salvación, el poder de Dios y las riquezas de su herencia. Esta oración sirve como un modelo para la vida cristiana, vivir con una fe iluminada y centrada en las promesas eternas de Dios. Pablo pide que los creyentes crezcan en su conocimiento de Dios. Pablo ora para que los efesios reciban sabiduría espiritual, que les permita discernir
y aplicar las verdades de Dios en sus vidas. No se trata solo de conocimiento intelectual, sino de una revelación personal y experiencial de quién es Dios. Este conocimiento transforma vidas. Pablo desea que los creyentes tengan una comprensión clara y profunda de su fe. Pablo quiere que los efesios comprendan la esperanza segura que tienen en Cristo, una esperanza basada en su promesa eterna. Pablo destaca que los creyentes son herederos de una herencia espiritual rica y gloriosa que proviene de Dios. Pablo enfatiza el poder extraordinario de Dios que opera en los creyentes. Este poder es el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, demostrando que no hay fuerza más grande que la de Dios. Pablo describe cómo Cristo fue exaltado por encima de todo principado, potestad y dominio, reafirmando su señorío sobre todas las cosas. Pablo concluye su oración destacando la posición de Cristo en relación con la Iglesia. Cristo es la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo. Esto significa que los creyentes están completamente conectados con Él y participan en su propósito y gloria. Todo está sujeto bajo los pies de Cristo, lo que garantiza que su Iglesia está segura bajo su autoridad. En Éfeso, el conocimiento y la sabiduría eran altamente valorados. Pablo redirige esta búsqueda hacia un conocimiento espiritual profundo de Dios. Éfeso era conocida por su interés en lo oculto y las prácticas mágicas. Al enfatizar el poder de Dios, Pablo asegura a los creyentes que su fuerza es incomparable y suficiente. Esta imagen subraya la conexión íntima entre Cristo y los creyentes, quienes no solo están unidos entre sí, sino también con su Señor exaltado. En Efesios 2:8-9 se narra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En esta sección, Pablo presenta el corazón del Evangelio. La salvación es un regalo de Dios, no algo que se pueda ganar mediante obras. Este pasaje establece una distinción clara entre la vida anterior de los creyentes, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, y la vida nueva que ahora tienen en Cristo. Pablo destaca la gracia de Dios como el único medio de salvación, enfatizando que ésta no es resultado de los méritos humanos, sino del amor y la misericordia de Dios. Pablo comienza describiendo el estado espiritual de todos antes de recibir la salvación. Antes de Cristo, los creyentes estaban espiritualmente muertos, viviendo conforme a los valores del mundo y bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, Satanás. Todos vivían según los deseos de la carne, siendo por naturaleza hijos de ira, como el resto de la humanidad. Pablo resalta el cambio radical que ocurre debido al amor y la misericordia de Dios. A pesar del estado de pecado de la humanidad, Dios intervino por amor y misericordia, dándonos vida junto a Cristo. Es por gracia, no por méritos, que los creyentes han sido salvos, resucitados con Cristo y sentados con Él en los lugares celestiales. La gracia no solo salva, sino que también muestra el carácter de Dios y su propósito eterno. Dios nos ha salvado para mostrar la inmensidad de su gracia y bondad hacia nosotros en Cristo. La salvación es un regalo, no algo que podamos ganar mediante nuestras obras. Esto elimina cualquier motivo para jactarnos. La gracia de Dios no solo nos salva, sino que también nos transforma para vivir en buenas obras. Los creyentes son hechos una nueva creación en Cristo, preparados para caminar en las buenas obras que Dios ha diseñado de antemano. Esta nueva vida no es un resultado de nuestras obras, sino una evidencia de la obra de Dios en nosotros. En la época de Pablo, muchos judíos creían que la salvación dependía de la observancia de la ley mosaica. Este pasaje refuta esa idea, mostrando que la gracia es el único medio de salvación. Los gentiles en Éfeso estaban influenciados por el paganismo y la inmoralidad. Pablo enfatiza que tanto judíos como gentiles comparten la misma necesidad de gracia y salvación. En contraste con las religiones paganas que exigían sacrificios para apaciguar a los dioses, Pablo presenta la salvación como un regalo inmerecido de un Dios amoroso. En Efesios 2:14 se narra: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pablo profundiza en el impacto de la obra redentora de Cristo al hablar de la unidad que Él establece entre judíos y gentiles. Por medio de su sacrificio, Cristo derribó las barreras culturales, religiosas y sociales que los separaban,
creando un nuevo hombre en él. Este pasaje subraya que la iglesia no es un lugar de divisiones, sino una comunidad donde todos son reconciliados con Dios y entre sí. Pablo describe cómo antes de Cristo, los gentiles estaban alejados de las promesas de Dios. Los gentiles, que no formaban parte del pueblo de Israel, estaban sin Cristo, sin ciudadanía en el pueblo de Dios y sin esperanza en el mundo. La ley mosaica y las tradiciones judías actuaban como una barrera que excluía a los gentiles. Cristo trajo unidad al reconciliar a los judíos y gentiles con Dios y entre sí. A través de su sacrificio, Cristo derribó la separación y acercó a los gentiles al pueblo de Dios. Cristo es nuestra paz, quien eliminó la enemistad al cumplir la ley y las ordenanzas que separaban a los pueblos. En lugar de dos grupos separados, Cristo creó un nuevo hombre, reconciliando a ambos en un solo cuerpo a través de la cruz. Pablo enfatiza que, gracias a Cristo, todos tienen acceso directo a Dios. Tanto judíos como gentiles tienen acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, eliminando cualquier diferencia entre ellos. Esta unidad no solo es horizontal entre personas, sino también vertical entre los creyentes y Dios. Pablo utiliza la imagen de un edificio para describir la iglesia, con Cristo como su fundamento. Ahora, los gentiles son ciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia es como un templo espiritual construido sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Cristo como la piedra angular que une todo. Este edificio no es físico, sino una morada espiritual de Dios por medio del Espíritu. Los judíos consideraban a los gentiles impuros, mientras que los gentiles veían a los judíos como exclusivistas. Cristo trajo unidad en medio de estas divisiones. La ley mosaica separaba a los judíos de los gentiles, no solo en términos de prácticas religiosas, sino también en la vida diaria. Cristo cumplió la ley, eliminando estas barreras. En el contexto judío, el templo era el lugar donde Dios habitaba. Pablo redefine este concepto, mostrando que Dios habita en su pueblo, la iglesia. En Efesios 3:6, se narra que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En esta sección, Pablo revela el misterio del Evangelio, la inclusión de los gentiles como coherederos de las promesas de Dios, junto con los judíos, en un solo cuerpo, la Iglesia. Este misterio, oculto durante generaciones, ha sido revelado por el Espíritu y proclamado a través del ministerio de Pablo. Pablo muestra cómo este plan eterno de Dios refleja su sabiduría y propósito, llamando a los creyentes a comprender la profundidad del amor de Cristo y vivir en unidad. Pablo explica que el Evangelio incluye a los gentiles como parte del plan eterno de Dios. Este plan, desconocido en generaciones anteriores, ahora ha sido revelado a los apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Los gentiles son ahora coherederos con los judíos, miembros del mismo cuerpo y participantes de las promesas en Cristo Jesús. Pablo describe su llamado y su papel en proclamar este mensaje revolucionario. Pablo reconoce que su ministerio a los gentiles es un don inmerecido de la gracia de Dios. Su misión es predicar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y hacer comprensible el misterio del plan de Dios. Pablo muestra que el plan de salvación refleja la sabiduría y gloria de Dios. A través de la Iglesia, Dios manifiesta su sabiduría a los poderes celestiales, demostrando su soberanía. Todo este plan se centra en Cristo Jesús, en quien los creyentes tienen acceso a Dios con confianza. Pablo cierra este segmento con una oración apasionada por los efesios. Pablo ora para que los creyentes sean fortalecidos con poder en su interior por medio del Espíritu. Pide que puedan comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. Su deseo es que los creyentes sean llenos de toda la plenitud de Dios, viviendo una vida completamente transformada por su amor. En el judaísmo del siglo I, los gentiles eran considerados ajenos a las promesas de Dios. La proclamación de Pablo sobre su inclusión igualitaria fue revolucionaria y enfrentó resistencia. Pablo fue llamado específicamente a predicar a los gentiles, una misión que lo llevó a enfrentar desafíos, persecuciones y oposición constante. En Éfeso, una ciudad marcada por el ocultismo y el paganismo, la revelación de la multiforme sabiduría de Dios
mostró que su poder es superior a cualquier fuerza espiritual. En Efesios 4:3 se narra: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En esta sección, Pablo exhorta a los creyentes a vivir de manera digna de su llamado, preservando la unidad en la iglesia mientras celebran la diversidad de dones espirituales que Dios ha dado. La unidad del cuerpo de Cristo no significa uniformidad, sino una comunidad diversa que trabaja en armonía para edificar a la iglesia y glorificar a Dios. Pablo enfatiza que la unidad es una obra del Espíritu y que cada creyente tiene un papel vital en el crecimiento del cuerpo de Cristo. Pablo comienza exhortando a los creyentes a vivir con humildad, mansedumbre y paciencia para preservar la unidad. Pablo insta a los efesios a caminar de manera que refleje su nueva identidad en Cristo. La unidad se construye sobre la humildad, la paciencia y el amor, cualidades esenciales para la armonía en la iglesia. La unidad del cuerpo de Cristo es un reflejo de la unidad de Dios, un solo Espíritu, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Pablo explica que aunque los creyentes están unidos, cada uno ha recibido diferentes dones espirituales. Los dones son una expresión de la gracia de Cristo, otorgados para equipar a los creyentes para el servicio. Pablo cita el Salmo 68:18 para ilustrar cómo Cristo, tras su victoria sobre el pecado y la muerte, otorgó dones a su iglesia. Pablo detalla los roles específicos dentro de la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo. Estos roles son dados para preparar a los creyentes para la obra del ministerio y edificar la iglesia. Estos dones ministeriales trabajan juntos para llevar a los creyentes a la unidad en la fe y al conocimiento de Cristo, creciendo hacia la madurez espiritual. Pablo compara a la iglesia con un cuerpo que debe crecer y madurar en amor. Los creyentes deben dejar de ser como niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina, y crecer en la verdad y el amor. Cristo es la cabeza de la iglesia, y cada miembro contribuye al crecimiento y la edificación del cuerpo en amor. La iglesia en Éfeso incluía judíos y gentiles, lo que requería un enfoque en la unidad en medio de la diversidad cultural y religiosa. En el contexto de la iglesia primitiva, los dones espirituales eran esenciales para el establecimiento y crecimiento de las comunidades cristianas. Pablo utiliza la metáfora del cuerpo para ilustrar la interdependencia de los creyentes, algo especialmente relevante en una sociedad donde los roles eran jerárquicos y segregados. En Efesios 5:1-2 se narra: «Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante». En esta sección, Pablo llama a los creyentes a vivir de acuerdo con su nueva identidad en Cristo. Les insta a reflejar el carácter de Dios, dejando atrás las obras de la oscuridad y caminando en amor, pureza y luz. Esta transformación abarca cada aspecto de la vida, desde las relaciones personales hasta el testimonio público, destacando que la vida cristiana es un reflejo de la santidad y el amor de Dios. Pablo comienza con un llamado a reflejar el carácter de Dios en todas las áreas de la vida. La vida cristiana debe estar marcada por el amor, un amor sacrificial como el que Cristo mostró al entregarse por nosotros. Los creyentes deben apartarse de la inmoralidad, la avaricia y las palabras corruptas, porque no reflejan la naturaleza de Dios. Pablo advierte que quienes viven en estas prácticas no heredarán el reino de Dios. Pablo contrasta la oscuridad del pecado con la luz de una vida transformada. Los creyentes, antes de conocer a Cristo, vivían en oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Esta nueva vida produce fruto en toda bondad, justicia y verdad, demostrando el carácter de Dios. En lugar de participar en las obras infructuosas de las tinieblas, los creyentes deben exponerlas y vivir de manera que glorifique a Dios. La vida cristiana requiere un compromiso consciente de caminar en la sabiduría que Dios provee. Pablo anima a los creyentes a ser sabios y a aprovechar bien el tiempo, entendiendo la voluntad del Señor. En lugar de buscar satisfacción en cosas temporales, como el vino, los creyentes deben ser llenos del Espíritu, lo que transforma sus palabras, actitudes y acciones. Pablo introduce cómo esta nueva vida en Cristo
afecta las relaciones interpersonales. Una vida llena del Espíritu se caracteriza por la adoración, la gratitud y la sumisión mutua en amor. Las relaciones dentro de la Iglesia deben reflejar la unidad y el amor que caracterizan al cuerpo de Cristo. Éfeso era conocida por su inmoralidad y su adoración pagana, lo que hacía que el llamado a la pureza y la luz fuera radical para los creyentes. En las Escrituras, la luz simboliza la presencia y la verdad de Dios. Pablo utiliza esta imagen para contrastar la nueva vida en Cristo con la oscuridad del pecado. Ser lleno del Espíritu Santo significaba vivir bajo su dirección y poder, transformando cada aspecto de la vida diaria. En Efesios 6:11 se narra: «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». En la conclusión de su carta, Pablo presenta una poderosa metáfora para ilustrar la lucha espiritual del creyente, la armadura de Dios. Esta sección es un llamado a estar preparados para enfrentar las fuerzas espirituales del mal mediante la fortaleza que viene de Dios. Pablo anima a los efesios a usar las herramientas que Dios les ha provisto para permanecer firmes, resistir al enemigo y vivir victoriosamente en Cristo. Pablo describe la batalla espiritual que enfrentan los creyentes. La lucha no es contra enemigos humanos, sino contra poderes espirituales malignos en los lugares celestiales. El enemigo usa estrategias sutiles para engañar y destruir, por lo que los creyentes deben estar siempre alerta. Pablo enfatiza que el poder para vencer no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Los creyentes deben depender del poder del Señor, no de sus propias habilidades. La armadura provista por Dios es esencial para resistir en el día malo y permanecer firmes. Cada pieza de la armadura representa un aspecto clave de la vida espiritual. Representa la sinceridad y la integridad que sostienen la vida cristiana, protege el corazón y simboliza la justicia de Cristo que nos cubre y nos guía. Proporciona estabilidad y preparación para proclamar el Evangelio. Apaga los dardos de fuego del enemigo, como dudas y tentaciones. Protege la mente y asegura nuestra esperanza en Cristo. Es la palabra de Dios, nuestra herramienta ofensiva para vencer al enemigo. Pablo destaca que la oración es esencial para la batalla espiritual. La oración, guiada por el Espíritu, es una herramienta poderosa para buscar la ayuda de Dios y estar alerta. Pablo llama a interceder unos por otros, fortaleciendo la unidad y la comunión en la Iglesia. Pide valentía para proclamar el Evangelio, mostrando que incluso los líderes necesitan apoyo espiritual. La imagen de un soldado romano, con su armadura completa, habría sido muy familiar para los efesios, ya que los soldados eran comunes en las ciudades del imperio. Éfeso era conocida por su interés en lo oculto y las prácticas mágicas. Pablo enfatiza que el poder de Dios es mayor que cualquier fuerza espiritual maligna. La iglesia en Éfeso enfrentaba persecución y desafíos espirituales. Esta enseñanza les dio herramientas prácticas para mantenerse firmes en su fe. Así como un soldado no va a la batalla sin su armadura, debemos equiparnos cada día con la verdad, la justicia, la fe, la salvación, el Evangelio y la palabra de Dios. La oración no solo nos fortalece personalmente, sino que también une a la comunidad de creyentes en apoyo mutuo. En lugar de depender de nuestras propias fuerzas, debemos buscar la fortaleza que viene del Señor para enfrentar las luchas espirituales. La enseñanza de Pablo sobre la armadura de Dios es un recordatorio de que la vida cristiana es una batalla espiritual constante. Sin embargo, Dios no nos deja desprotegidos. Nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir al enemigo y vivir victoriosamente en Cristo. Esta sección nos llama a depender de su poder, a orar en todo momento y a caminar con la confianza de que en Cristo ya tenemos la victoria. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.